Hola a todas, en este vídeo te voy a enseñar a hacer un vestido para niña. Mirad, es este modelo. Lleva manga francesa y está confeccionado en una villela con estampado de lunares. Aparte, lleva contraste el canesú del delantero y la espalda, el puño y el volante que lleva en la parte de abajo que va cosido al forro como si fuera una enagua. Si queréis más información, entrad en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com de la talla 1 año a 8 años. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. En este vídeo tutorial vamos a aprender a hacer un vestido con manga francesa. Los materiales que vamos a necesitar son género 90 cm por una talla de 8 años, contraste en blanco 50 cm por una talla de 8 años, forro 85 cm para una talla de 8 años, entretela un retal, una cremallera y 2 metros de puntilla. Las piezas de patrón serían: la número 1, delantero de la falda, cortar una vez de género, está a la mitad. La pieza número 2, falda de la espalda, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 3 es el canesú del delantero, cortar una vez de género y una vez de forro, está a la mitad. La pieza número 4 es el canesú de la espalda, cortar 2 veces de género y 2 veces de forro encaradas. La pieza número 5 es la manga, cortar 2 veces de género y 2 veces de forro encaradas. La pieza número 6 es el puño de la manga, cortar 4 veces de género y 2 veces de entretela. La pieza número 7 es el volante que lleva abajo el forro, cortar 2 veces de género, está a la mitad. La pieza número 8 es el volante del escote fruncido, cortar una vez de género. La pieza número 9 es el forro del delantero, cortar una vez de forro, está a la mitad. La pieza número 10 es el forro de la espalda, cortar 2 veces de forro encaradas. La pieza número 11 es el bies que remata el escote y la pieza número 12 y 13 son las piezas del lazo. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo. Comprobamos las medidas del patrón con las de la niña y recortamos por la línea de la talla que queremos cortar. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos justo en el doblez de la tela la falda del delantero y a continuación la falda de la espalda. En la parte de más abajo la manga y la tira de escote que lleva fruncida alrededor. Sujetamos con alfileres y recortamos al filo del patrón. Antes de quitar el patrón del tejido, le damos los piquetes o los aplomos. Una vez cortado el género, vamos a cortar el género contraste. Doblamos el tejido a la mitad, también con el derecho hacia el interior, y colocamos justo en el doblez de la tela el canesú delantero y el volante que lleva abajo el forro. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Ahora volvemos a colocar otra vez el volante del forro justo en el doblez de la tela y en la parte de más abajo el puño de la manga. Lleva 2 volantes de género y 4 piezas del puño de la manga. Una vez cortados los géneros, ahora vamos a cortar el forro. Doblamos el forro a la mitad con el derecho hacia el interior y colocamos igual justo en el doblez de la tela la falda del delantero y el canesú del delantero y a continuación el resto de las piezas. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Y por último vamos a cortar de entretela la pieza del puño de la manga. Doblamos la entretela a la mitad y cortamos la pieza. Vamos a coser. Cogemos las piezas de la falda de género
y por la parte de arriba le vamos a pasar un punto, tanto a las piezas del delantero como a las dos piezas de la falda de la espalda. Por la parte de arriba las diferenciáis por el hueco que tiene de la sisa y le pasamos un punto a un centímetro más o menos. Ahora, para hacer el rizado, vamos a tirar del hilo de la canilla, que es el que queda más flojo, y vamos tirando hasta rizarlo del ancho que queremos para ajustar a la pieza a la que vamos a coser. Cogemos el delantero y, encarando los derechos hacia el interior, colocamos el piquete del centro de la falda con el del centro del canesú. Colocamos un alfiler y luego adaptamos el rizo y colocamos otro alfiler en el extremo de la falda del delantero. Ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Colocamos otro alfiler en el extremo. Con la pieza de la espalda, con la falda vamos a hacer lo mismo. Lo rizamos con la mano y adaptamos la distancia al recorrido al canesú de la espalda. Fijaros en la forma que tiene para coser justo la sisa con el hueco de la sisa. Y dejando el derecho hacia el interior de las dos piezas, colocamos un alfiler en un extremo y otro alfiler en el otro extremo. Y con el otro lado de la espalda vamos a hacer lo mismo. Comenzamos a coser por la parte del rizado del frunce para poder ir adaptándola con los dedos. Y hacemos primero la falda del delantero. Fijaros cómo reparto el flojo y cuando paso la máquina lo voy aplastando con los dedos. Lo vais repartiendo con cuidado hasta que llegamos al final. Si veis que le falta un poco de rizo, pues tiráis otra vez del hilo y lo termináis de fruncir. Ahora vamos a poner el canesú de la espalda y hacemos lo mismo. Cosemos por la parte de la falda de la espalda y vamos rizando con los dedos para repartir el flojo. La otra espalda la tenéis que hacer igual. Y una vez que hemos hecho las dos espaldas, las vamos a encarar para unirlas por la parte del centro, por la parte de atrás. Fijaros que vamos a coser hasta el piquete. Lleva un piquete que indica el largo de la cremallera. Cerramos la espalda. Y ahora vamos a colocar la cremallera, encarándola derecho con derecho. La vamos a colocar abierta, que es más fácil. Fijaros, colocamos el derecho con derecho y con una patilla de cremallera invisible o con una patilla normal, como os apañéis mejor, vamos a comenzar a coser por la parte de arriba del escote. El borde que tiene la cremallera le introducimos justo en el canal que tiene la patilla. Y vamos cosiendo justo al filo al centímetro. Fijaros de que vaya quedando bien y vamos a coser justo hasta la abertura que hemos dejado, que indica el largo de la cremallera. Cuando llegamos al final nos aproximamos bien para que la parte de abajo, la cremallera, quede bien rematada. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Medimos la distancia
que queden igual de largas, sobre todo por el corte que lleva del canesú. Y ahora comenzamos a coser. Yo he comenzado a coser por la parte de abajo. Igual introducimos el filo que tiene la cremallera en el canal del prensatelas, y en la parte que une las dos piezas de la falda tenéis que juntaros todo lo que podáis para que quede bien rematada por la parte de abajo. Y vamos cosiendo al filo hasta el final. Una vez que la hemos cosido, tiramos del cursor hacia arriba. Comprobamos bien que los cortes coincidan. Ahora colocamos el delantero encima de la espalda con los derechos hacia el interior y vamos a cerrar el vestido. Comenzamos a coser por la parte del bajo y cerramos primero el costado a 1 centímetro de costura. Seguimos con el hombro. Con el otro hombro. Y por último, con el otro costado. Una vez que hemos cerrado el vestido, vamos a hacer la manga. En la parte del bajo le vamos a colocar una picunela de adorno. A 1 centímetro de distancia del bajo la vamos a ir cosiendo con un punto a la mitad. En las dos mangas lo hacemos. Ahora vamos a colocar el puño. Dejamos el derecho hacia el interior y por la parte donde hemos cosido la picunela vamos a ir cosiendo también el puño, justo encima del mismo pespunte. Sujetamos el puño por la parte de abajo a 1 centímetro de costura. Y con la otra manga hacemos lo mismo. Le colocamos igual. Ahora vamos a hacer el forro y hacemos lo mismo. Por la parte de arriba de la falda le vamos a pasar un punto al delantero y a las dos espaldas. Ahora tiramos del hilo de la canilla y vamos frunciendo de un extremo y otro. Cogemos el canesú y con el derecho hacia el interior hacemos coincidir el piquete del centro del cuerpo o del canesú con el piquete de la falda. Colocamos un alfiler y ahora otro alfiler en un extremo y otro en el otro extremo. Con la espalda hacemos lo mismo. Tiramos del hilo de la canilla y hacemos el frunce y colocamos los canesús de la espalda con el derecho hacia el interior y nos lo sujetamos con un alfiler, o si preferís hilvanar, lo hilvanáis. Comenzamos a coser por la falda, por la parte donde vamos a hacer el frunce, para que podamos ir repartiéndolo con los dedos. Lo vais repartiendo y cuando paséis con la máquina lo aplastáis con los dedos para que la patilla no se enganche. Ahora con el cuerpo, con la falda de la espalda, vamos a hacer lo mismo. Por la parte de la falda, que es por donde vamos a ir rizando, vamos cosiendo el canesú a la falda. Primero en un lado de la espalda y luego en el otro lado de la espalda. Lo hacemos igual. Una vez cosidas las dos espaldas, la vamos a encarar y vamos a hacer la costura del centro. Desde la altura del piquete, que se indica la cremallera, vamos a cerrarla a 1 centímetro de costura, las dos espaldas. Ahora colocamos el delantero encima con el derecho hacia el interior y vamos a cerrar el forro. Comenzamos a coser por la parte del bajo. Cosemos primero un costado a 1 centímetro de costura, seguimos con el hombro, con el otro hombro,
Y por último con el costado. Ahora cogemos las mangas y le vamos a coser el puño, la parte de abajo. Igual, colocamos así en la misma posición, volvemos hacia arriba y dejamos el derecho hacia el interior. Y cosemos a 1 centímetro de costura para unir el puño a la manga del forro. Con la otra manga lo hacemos igual. Una vez puesto el puño a las dos mangas, las vamos a cerrar con el derecho hacia el interior, cerramos una manga y ahora cerramos la otra, siempre con cuidado de hacer una hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Fijaros en la forma que tienen que quedar encaradas. Le damos también el punto a la parte de arriba de la corona, a las dos mangas. Ahora vamos a colocar las mangas. Haciendo coincidir derecho con derecho, colocamos el primer alfiler justo en la costura de la manga con la costura del costado. El siguiente hacemos coincidir el piquete de la sisa de la espalda con la manga y colocamos otro alfiler. Ahora el piquete de la corona con el hombro y sujetamos con otro alfiler y luego los dos piquetes de la sisa del delantero con los de la manga y la otra manga la colocamos igual y ahora comenzamos a coser por la parte del costado y por la parte de la manga para ir repartiendo mejor el flojo de la corona. Vais cosiéndola alrededor, la vais girando hasta que llegamos al final del costado. La otra manga la colocamos igual. Cogemos las dos piezas del volante y vamos a coserlos con una pespunta a 1 centímetro. Ahora al otro lado igual, unimos a 1 centímetro de costura los dos volantes que vamos a colocar en el bajo del forro. Antes de colocarlo vamos a sobrilarlo, remallarlo por los dos lados. Le vamos a poner de adorno en la parte de abajo una cinta de grosgrain rizada. Vamos montándolo por encima como a medio centímetro y le vamos pasando un punto todo alrededor del bajo. Lo hacemos en todo el recorrido. Cuando lleguemos al final doblamos, cortamos un poquito más, doblamos y rematamos, doblando hacia el interior. Una vez puesta la cinta, le vamos a pasar un punto también por la parte de arriba. Le vamos a colocar ahora el volante al bajo del forro. Tiramos del hilo de la canilla para hacer el frunce. Lo vais haciendo con cuidado para que no se parta el hilo. Y lo vais a adaptar al recorrido que tiene la parte de abajo de la falda. Si queréis lo podéis sujetar con alfileres. Comenzamos a ponerle por la parte del costado, hacemos coincidir la costura del volante con la costura del costado y le vamos a colocar por encima. Por eso le hemos remallado para que quede rematado. Le montamos como a 2 centímetros y le vamos a poner por encima para que quede de adorno. Repartís el flojo con los dedos
Doblamos la manga a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a cerrarla a 1 centímetro de costura. Primero una manga, y luego la otra manga. Antes de cerrarla es mejor que planchéis la picunela . Ahora vamos a hacer la tira del escote. La doblamos a la mitad y le pasamos un punto a cada extremo para rematarla. Le damos la vuelta sacando las esquinas hacia el derecho y le vamos a pasar también un punto por la parte de arriba. Tiramos del hilo de la canilla y rizamos la tira del escote. Situamos el centro del escote con el centro de la tira y os colocáis un alfiler. Y otro alfiler si queréis en el extremo, en el final. Y otro en el otro lado. Y comenzamos a coser la tira del escote por la parte de arriba para poder ir repartiendo el flojo bien con los dedos. Antes de colocar la manga le vamos a pasar un pespunte de piquete a piquete. Ahora, para colocar la manga vamos a hacer coincidir la costura de costado con la costura de la manga y vamos a colocar el primer alfiler. Luego los piquetes del delantero y colocamos otro alfiler, los piquetes de la espalda y por último el piquete de la corona con el hombro y sujetamos con otro alfiler. Comenzamos a coser justo por el costado del vestido y por la parte de la manga. Vamos cosiendo a 1 centímetro, haciendo coincidir los piquetes o aplomos y repartiendo con el dedo el flojo. Si veis que queda mucho, lo vais estirando con los dedos, lo aplanáis para que no queden pliegues. Es una manga plana, realmente le damos el punte para hacer volumen a la corona, pero no para hacer frunces. Hacemos coincidir también el piquete de la espalda y cosemos hasta el final, hasta donde hemos empezado. Y ahora comprobamos la manga de que no hayan quedado pliegues y que quede bien aplomada. Con la otra manga hacemos lo mismo. Ahora vamos a colocar el forro.
colocamos el forro y el género por el revés y hacemos coincidir las aberturas de la cremallera. Fijaros, nos colocamos unos alfileres y la sujetamos, la abertura del género con la abertura del forro, haciendo coincidir los derechos. Ahora volvemos hacia el otro lado y hacemos lo mismo, haciendo coincidir el derecho de género con el forro, sujetamos las aberturas. Ponemos encarados el forro y el género por la parte del revés para poder rematar la cremallera. Ahora cosemos el forro. Yo en este caso me he puesto una patilla de solo un lado para poder aproximarme lo más posible a la cremallera, y cosemos por la parte del forro, haciendo coincidir justo el corte de los canesús del género y del forro. Y cosemos hasta la parte de abajo, donde termina la cremallera, donde está el piquete. Ahora cosemos el otro lado. Volvemos hacia el otro lado y comenzamos igual por el escote, pero en este caso empezamos por la parte del género. Igual tenemos cuidado de que coincidan los cortes del género y del forro y cosemos hasta el final, donde está el piquete. Una vez que hemos cosido las aberturas por un lado y por el otro, vamos a rematar las mangas. Igual hacemos coincidir derecho con derecho, las giramos y colocamos un alfiler justo en las costuras de la manga. Ahora vamos girando la boca manga y nos vamos colocando unos alfileres para que nos resulte más fácil coserlo. Con la otra manga hacemos lo mismo. Giramos los bajos haciendo coincidir los derechos y colocamos el primer alfiler en la costura de la manga. Comenzamos a coser por la parte del género que lleva la entretela y así no se deforma, y le vamos pasando un pespunte a 1 centímetro alrededor del bajo. La otra manga la haríamos igual, del forro. Tiene que quedar así unida. Y ahora ya, una vez que está unido por los dos lados, le damos la vuelta hacia el derecho. Y sacamos las mangas para comprobar que nos hayan quedado bien. Ahora vamos a sujetar el forro por el escote. Le sujetamos con un pespunte a la parte de arriba del género, para cuando pongamos el bies de remate nos resulte más fácil. Lo vamos a sujetar primero el forro al género. El bies le planchamos primero como 1 centímetro y le vamos a coser por la parte del revés, dejando 1 centímetro hacia afuera para luego poder rematarle. Le vamos a ir cosiendo todo alrededor del escote a 1 centímetro. Vamos adaptando la forma redonda que tiene el escote al bies sin estirarle.
Vamos a recortar todo el tejido sobrante que tiene alrededor antes de volver el bies o de cerrarle o de rematarle. Ahora le rematamos hacia el derecho, doblamos el centímetro que hemos dejado y luego 1 centímetro y otro centímetro. Y comenzamos a coser justo al filo, al canto del bies. Le vais volviendo con los dedos, subimos la costura hacia arriba y doblamos primero el centímetro que hemos planchado y luego ya otro centímetro. Y le vais cerrando. Si queréis rematarle a mano, también lo podéis hacer con una puntada invisible. Y ahora cuando llegamos al final, hacemos igual que al principio. El centímetro que hemos dejado de sobra le doblamos hacia el interior y luego doblamos una vez y otra vez. Y le rematamos hasta el final. Ahora vamos a hacer el lazo, doblamos el rectángulo que tenemos a la mitad y le cosemos dejando un hueco en medio. Ahora le abrimos y dejamos la costura en el centro y le cerramos en los laterales. Cortamos el tejido sobrante y le damos la vuelta hacia el derecho. Le damos una puntada en el centro, haciéndole un pequeño pliegue, y la tira más larga que la hemos planchado antes la cruzamos en el centro y por la parte de atrás le rematamos con una puntada. Yo le he colocado en el cuello, en un lateral, le sujetáis con una puntada invisible para poner los botones. Medimos el canesú y hallamos el centro. Y colocamos el primer botón. Una vez que hemos puesto el primero, colocamos justo arriba otro como a una distancia de 2 centímetros. Y hacemos el bajo por último. Si te gustan mis vídeos para aprender a coserte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.